Las estrellas se veían diferentes desde el puente de la gloria eterna. El almirante Scar apoyó sus manos delanteras contra el ventanal y observó la oscuridad que se extendía ante él. Sus escamas azules ondulaban con energía nerviosa mientras contemplaba los arremolinados colores del espacio profundo. «Señor, nos acercamos al último sector», anunció su oficial de comunicaciones. La voz del joven Boran llevaba una mezcla de emoción y miedo. Habían viajado durante 3 meses para llegar a este lugar. El lugar donde todos sus mapas estelares terminaban. Scar se apartó de la ventana. Detrás de él, el puente bullía de actividad. Oficiales de diferentes especies trabajaban en sus puestos. Los guerreros cracks se erguían altos y orgullosos, con sus armaduras rojas brillando bajo las luces de la nave. Los seres etéreos flotaban cerca de sus cámaras especiales, sus formas fantasmales moviéndose como la niebla. Los antiguos guardianes estaban sentados en meditación, con sus sabios ojos cerrados. «Este es el momento», dijo Scar a su tripulación. «Estamos a punto de hacer historia. Durante miles de años, nuestros pueblos se han preguntado qué hay más allá del borde del espacio conocido. Hoy, lo descubriremos». La flota que los rodeaba era impresionante. 27 naves de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. Cada una equipada con la mejor tecnología que pudieron construir. Su misión era simple: explorar los sectores vacíos en el borde de la galaxia y completar el gran atlas que había llevado siglos crear. «Lecturas de energía al frente, señor», anunció la oficial de sensores. Sus tentáculos se movían rápidamente sobre sus controles. «Algo no está bien. Las lecturas no tienen sentido». Scar se acercó a su puesto. La pantalla mostraba cifras imposibles. Firmas de energía que sus mejores científicos decían que no podían existir. Estructuras que parecían curvar el propio espacio. ¿Podría ser un fenómeno natural?, preguntó el comandante Tixal, el líder militar Krex a bordo de la nave. Su voz era profunda y amenazante, como todas las voces de los cracks. «No, señor», respondió la oficial de sensores. «Estas lecturas sugieren una construcción artificial. Una construcción muy avanzada». Uno de los seres etéreos se acercó flotando. Su voz resonó en sus mentes sin usar sonido. «Percibimos algo extraño más adelante. Mentes que no podemos leer. Pensamientos que existen más allá de nuestro alcance». El guardián más anciano abrió sus ojos milenarios. «En todos nuestros millones de años, nunca nos hemos encontrado con algo así. Las lecturas nos recuerdan a leyendas, historias que creíamos que eran mitos». Scar sintió que su corazón se aceleraba. Esto era lo que habían venido a buscar. Lo desconocido. La última frontera. Todas las naves, prepárense para una aproximación cercana. Lancen las naves exploradoras. Procederemos con los protocolos estándar de primer contacto. Las siguientes horas cambiaron todo lo que creían saber sobre la galaxia. Las naves exploradoras avanzaron por delante de la flota principal. Naves pequeñas y rápidas, diseñadas para la exploración. Llevaban los mejores sensores y equipos de comunicación que la Confederación podía construir. Sus tripulaciones eran voluntarias, almas valientes dispuestas a enfrentar lo desconocido. Explorador 1 informando, llegó la voz por el sistema de comunicación. «Vemos estructuras al frente. Estructuras masivas. Parecen ser naves, pero son más grandes que nuestras mayores estaciones espaciales». «Aquí Explorador 2», añadió otra voz. «Confirmado. Contamos al menos 50 naves. Su diseño no se parece a nada en nuestras bases de datos. Parecen estar hechas de materiales que no podemos identificar». Scar intercambió miradas con sus oficiales. 50 naves masivas constituían una fuerza militar significativa. Si estos seres eran hostiles, la situación podría volverse peligrosa rápidamente. «Mantengan la distancia», ordenó. «No se acerquen a menos de 10.000 kilómetros. Inicien los protocolos de saludo estándar». El mejor lingüista de la flota comenzó a transmitir mensajes en más de 300 idiomas, secuencias matemáticas, imágenes que mostraban intenciones pacíficas, música de diferentes culturas, todo lo que habían aprendido sobre el primer contacto a lo largo de siglos de exploración.
Durante varios minutos, no hubo respuesta. Entonces, algo apareció en sus pantallas que hizo que todos se quedaran helados. Una única nave pequeña había aparecido de la nada. Era diminuta en comparación con sus enormes naves, no más grande que un caza. Pero mientras observaban, sus sensores más potentes no podían obtener una lectura clara de ella. ¿Cómo se acercó tanto sin que nuestros sensores la detectaran?, susurró la oficial de sensores. Antes de que alguien pudiera responder, sus sistemas de comunicación cobraron vida con una nueva voz. La voz hablaba en un perfecto estándar galáctico, el idioma común utilizado en toda la Confederación. Saludos, viajeros de la Confederación Galáctica. Hemos estado observando su aproximación. Sabemos quiénes son y de dónde vienen. La voz era tranquila, incluso amigable. Pero algo en ella hizo que las escamas de Scar se erizaran. «Habla el almirante Scar de la flota de exploración de la Confederación», respondió. «Venimos en son de paz, buscando conocimiento y amistad. ¿Podemos preguntar con quién estamos hablando? Soy el comandante Jake Morrison de la Fuerza de Defensa Colonial de la Tierra. Pueden llamarme Jake. Y sí, sabemos que vienen en son de paz. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones desde que entraron en el sector. ¿La Tierra?». El nombre no significaba nada para ninguno de ellos. Ninguna de sus bases de datos contenía referencia alguna a una especie llamada humanos o a un planeta llamado Tierra. «Sería un honor reunirnos con su gente», continuó Scar. «Quizás podríamos organizar un encuentro formal entre nuestros gobiernos». Hubo una pausa. Luego, la voz de Jake regresó, y ahora tenía un tono que sonaba a diversión. «Almirante, necesito explicarle algo. Su flota es muy impresionante. Sus naves son hermosos ejemplos de su tecnología. Pero ahora mismo, están completamente rodeados». El puente quedó en silencio. Todos los oficiales se volvieron hacia sus sensores. La pantalla no mostraba nada más que la única nave pequeña. «Lo siento», dijo Scar con cuidado, «pero nuestros sensores solo muestran su nave. Eso es porque aún no queremos que vean las otras. Pero créame, están ahí. 112 naves, para ser exactos. Cada una podría inutilizar toda su flota sin despeinarse». El comandante Tixal dio un paso al frente, su mano moviéndose hacia su arma. «¿Nos está amenazando?». «Para nada», respondió Jake, su voz todavía amigable. «Solo me aseguro de que entiendan la situación. Han llegado al borde de sus mapas. Bienvenidos a donde empiezan los nuestros». De repente, el espacio a su alrededor titiló como las ondas de calor que se elevan del suelo caliente. El vacío comenzó a retorcerse y curvarse. Aparecieron naves por todas partes. Naves masivas que hacían que la flota de la Confederación pareciera de juguete. Habían estado allí todo el tiempo, invisibles para todos los sensores que las mejores mentes de la galaxia habían creado. Las naves humanas eran hermosas de una manera que dolía mirar. Sus cascos parecían estar hechos de un metal vivo que fluía como el agua. Luces pulsaban a lo largo de sus superficies en patrones que sugerían inteligencia. No eran solo máquinas. Eran algo más. Como decía, continuó Jake, están rodeados. Pero, por favor, no se preocupen. No pretendemos hacerles daño. De hecho, hemos estado esperando esta reunión durante bastante tiempo. La mente de Scar trabajaba a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo llevaban observando los cestos humanos? ¿Cómo habían ocultado flotas enteras de naves? ¿Qué tipo de tecnología podía inutilizar por completo sus sensores? ¿Cuánto tiempo hace que saben de nosotros? Logró preguntar. ¿Sobre su expedición en concreto? Desde que dejaron sus sistemas de origen hace 3 meses. ¿Sobre sus civilizaciones en general? ¿O los hemos estado observando durante unos 12.000 de sus años? 12.000 años. La cifra golpeó el puente como un impacto físico. Algunas de sus civilizaciones ni siquiera eran tan antiguas. Uno de los seres etéreos intentó extender su mente, buscando tocar los pensamientos de este Jake Morrison. Se retiró de inmediato, su forma parpadeando con lo que parecía dolor. «Si yo fuera tú, no intentaría eso», dijo Jake con suavidad.
Las mentes humanas no son como las suyas. Es un poco como intentar agarrar un rayo. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Scar. Era la única pregunta que importaba ahora. Nada, en realidad. Estamos bastante contentos viviendo aquí en el borde. Pero ya que finalmente han llegado hasta aquí, pensamos que sería agradable saludarlos, quizás compartir una taza de café y hablar sobre la galaxia. Café, otra palabra que no reconocían. Será un honor aceptar su invitación, dijo Scar. No tenía otra opción. Estos humanos, quienesquiera que fueran, tenían todo el poder aquí. Excelente. Pero me temo que tendrán que subir a una de nuestras naves. Sus naves no están realmente construidas para lo que nosotros llamamos espacio profundo. No se preocupen, las cuidaremos bien mientras no estén. Antes de que Scar pudiera preguntar a qué se refería, las naves humanas comenzaron a moverse. Fluyeron por el espacio como seres vivos, rodeando cada nave de la Confederación en lo que parecían burbujas de luz retorcida. Las naves de la Confederación se vieron suavemente levantadas y transportadas. ¿Qué le están haciendo a nuestras naves?, exigió el comandante Tixal. Solo las mantenemos a salvo, respondió Jake. A donde vamos, la materia normal tiende a volverse un poco inestable. Piensen en ello como un caparazón protector. El lugar a donde se dirigían resultó estar más allá de cualquier cosa que hubieran imaginado. La nave humana que se acercó para recogerlos no era una nave en ningún sentido que ellos entendieran. Era una ciudad flotante más grande que algunas lunas, llena de luces y estructuras que parecían crecer y cambiar mientras miraban. A medida que su lanzadera se acercaba a la bahía de atraque, Scar vio jardines flotando en el espacio sin ningún tipo de contención. Árboles y flores creciendo en el vacío, prosperando de alguna manera en condiciones que deberían haberlos matado al instante. Bienvenidos a la armonía, la voz de Jake llegó a través de los altavoces de su lanzadera. Es una de nuestras naves de exploración más pequeñas. Sé que parece grande, pero esperen a ver lo que nosotros llamamos una nave de verdad. La bahía de atraque a la que entraron era lo suficientemente vasta como para albergar a toda su flota. Pero no estaba vacía. Criaturas de todo tipo se movían por todas partes. No solo humanos, sino seres que nunca antes habían visto. Especies que parecían provenir de mundos con leyes de la física completamente diferentes. Cuando salieron de su lanzadera, una figura se les acercó. Era claramente humano, pero ahí terminaba lo normal. Jake Morrison parecía estar hecho de luz de estrellas viva. Su forma era bastante sólida, pero bajo su piel se movían luces como constelaciones. Cuando sonreía, era como ver un amanecer. Caballeros, damas y respetados seres, dijo Jake, extendiendo lo que parecía ser una mano normal. Bienvenidos a bordo de la Armonía. Espero que no les importen las instalaciones. Hemos intentado ajustar la física local para que se sientan más cómodos. Scar extendió la mano para estrechar la que se le ofrecía. En el momento en que su piel se tocó, sintió algo imposible. Por un instante, pudo percibir la inmensidad del espacio que los rodeaba. No solo este sistema solar, sino miles de ellos. Millones, todos conectados por hilos de luz y pensamiento. «¿Lo sentiste, verdad?», preguntó Jake, notando la expresión de Scar. «Lo siento. A veces olvidamos lo abrumador que puede ser el primer contacto para otras especies». Mientras caminaban por los pasillos de la nave, sus guías les señalaron varias características. Jardines que crecían en dimensiones que sus ojos no podían percibir correctamente. Bibliotecas que contenían las historias completas de civilizaciones de las que nunca habían oído hablar. Talleres donde los humanos ensamblaban casualmente dispositivos que hacían que su mejor tecnología pareciera herramientas de piedra. Pasaron por un parque infantil donde jugaban niños humanos. Pero sus juegos consistían en crear estrellas y planetas en miniatura, y luego observar cómo pequeñas civilizaciones se desarrollaban en ellos en cuestión de minutos. ¿Es eso seguro?, preguntó uno de los guardianes, observando a una niña que no podía tener más de 10 años manipulando lo que parecía ser un pequeño agujero negro. «Oh, sí», respondió Jake. «La pequeña Sara está haciendo sus deberes de física. Está intentando crear una red de agujeros de gusano estable.
Ya lo conseguirá. En la bahía médica, vieron a humanos regenerando miembros perdidos simplemente pensando en ello. En las secciones de ingeniería, las reparaciones las hacían trabajadores que parecían entrar y salir de la existencia, trabajando en múltiples dimensiones a la vez. No lo entiendo, dijo Scar finalmente. ¿Qué son ustedes? Jake dejó de caminar y se volvió para mirarlos. Su expresión se volvió seria por primera vez. Somos humanos, dijo simplemente. Venimos de un pequeño mundo azul a unos 20.000 años luz de aquí. Aprendimos a usar herramientas, luego el fuego, el vapor, la electricidad, la energía atómica, la fusión, como la mayoría de las especies. Pero esto, Scar hizo un gesto a su alrededor. Esto es imposible. No, Jake sonrió de nuevo. Esto es lo que sucede cuando una especie no se rinde. Cuando sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue avanzando sin importar qué. Nunca dejamos de preguntarnos, ¿y sí? Fueron conducidos a lo que Jake llamó la cubierta de observación. Era un vasto espacio sin paredes ni techo que pudieran ver. Parecían estar flotando en el espacio mismo, rodeados de estrellas. Aquí es donde nos gusta pensar, dijo Jake. Desde aquí se puede ver toda la galaxia. Todas las civilizaciones, todos los mundos, todas las posibilidades. Mientras observaban, las estrellas comenzaron a moverse. O más bien, su perspectiva cambió. Se alejaron hasta que pudieron ver toda la galaxia extendida debajo de ellos como una espiral brillante. Puntos de luz marcaban las ubicaciones de diferentes civilizaciones. ¿Ven ese cúmulo de ahí? Jake señaló una región brillante cerca del centro de la galaxia. Ahí es donde vive la mayoría de su gente. El territorio de la Confederación. Un vecindario muy agradable. Buenas escuelas, bajos índices de criminalidad, excelentes rutas comerciales. ¿Y esto? Scar señaló el borde donde se encontraban ahora. El área que sus mapas marcaban como vacía. Aquí es donde se hace el trabajo, dijo Jake. Donde nos preparamos para lo que viene después. Antes de que pudieran preguntar a qué se refería, Jake dio una palmada. Pero basta de filosofía por hoy. Deben estar cansados de su viaje. Hemos preparado aposentos para ustedes. Mañana les enseñaremos todo como es debido. Quizás les presentemos a algunos de los otros vecinos. ¿Otros vecinos? Preguntó el comandante Tixal. La sonrisa de Jake se ensanchó. Oh, sí. Los humanos no somos los únicos que vivimos aquí en el borde. Están los constructores, los jardineros, los pastores, los soñadores. Les gustarán. Son todos muy amigables. Mientras los llevaban a sus aposentos, la mente de Scar luchaba por procesar lo que habían visto. El trabajo de su vida había sido crear mapas de la galaxia, cartas completas y precisas que mostraban cada estrella, cada mundo, cada civilización. Había creído que estaba cerca de terminar ese trabajo. Ahora se daba cuenta de que ni siquiera había empezado. Los humanos los habían estado observando durante 12.000 años. Poseían una tecnología que hacía que la Confederación pareciera primitiva. Vivían en naves del tamaño de ciudades y trataban las leyes de la física como si fueran sugerencias. Y eran amigables. Eso podría haber sido lo más aterrador de todo. Mientras se instalaba en sus aposentos, un espacio más grande y lujoso que su propio hogar, Scar contempló las estrellas. En algún lugar ahí fuera, el resto de la galaxia seguía con sus asuntos, sin saber que todo lo que creían saber sobre el universo estaba equivocado. El Atlas Galáctico no terminaba aquí, en el borde. Se transformaba en algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. Y mañana, comenzaría a aprender cuanto desconocían sobre el cosmos que llamaban hogar. Fuera de su ventana, la ciudad-nave humana se movía por el espacio como un sueño viviente, llevándolos hacia revelaciones que remodelarían la galaxia para siempre. El sueño no le llegó fácilmente al almirante Scar esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía las cosas imposibles que había presenciado. Niños jugando con galaxias en miniatura, trabajadores atravesando paredes sólidas, humanos cuyos cuerpos parecían hechos de luz viva. Cuando llegó la mañana, encontró a su delegación reunida en el área común de sus aposentos.
Los guerreros Krex parecían incómodos, sus manos nunca lejos de unas armas que de repente se veían primitivas. Los seres etéreos parpadeaban más de lo habitual, sus formas inestables por la confusión. Incluso los antiguos guardianes parecían conmocionados. ¿Alguno de ustedes durmió?, preguntó Scar. El sueño es para aquellos que entienden su lugar en el universo, murmuró el comandante Tixal. Ya no estoy seguro de cuál es nuestro lugar. Un suave tintineo llenó la habitación, seguido por la familiar voz de Jake Morrison. Buenos días a todos. Espero que hayan descansado bien. El desayuno está listo cuando quieran, y después de eso, tenemos un buen recorrido planeado para ustedes. Encontraron a Jake esperando en un jardín que no debería existir. Plantas de cientos de mundos diferentes crecían juntas en una armonía imposible. Flores que necesitaban la luz de estrellas binarias florecían junto a musgos árticos que requerían temperaturas cercanas al cero absoluto. Todas ellas prosperaban en el mismo espacio. ¿Cómo es esto posible?, preguntó uno de los guardianes, tocando un árbol de cristal que cantaba suavemente al ser perturbado. Control ambiental localizado, dijo Jake como si fuera la cosa más simple del mundo. Ajustamos las leyes físicas en cada microzona para que coincidan con lo que cada planta necesita. Temperatura, presión, radiación, incluso el flujo del tiempo se mueve de manera diferente para distintas especies. Los condujo a una mesa puesta con lo que parecían ser alimentos normales para el desayuno, pero nada era exactamente lo que parecía. La fruta cambiaba de sabor mientras la comían, recorriendo sabores de docenas de mundos. El pan parecía brillar con un calor interno que esparcía una sensación de bienestar por sus cuerpos. Incluso el agua brillaba con una energía que los refrescaba más que el sueño. Esto es maravilloso, dijo Scar, probando algo que parecía huevos pero sabía a luz de sol. Pero debo preguntar, ¿qué son ustedes? Jake dejó su taza del líquido oscuro que llamaba café. Se lo dije ayer. Somos humanos. Evolucionamos en la Tierra hace unos 3 millones de años. Descubrimos el fuego, inventamos la rueda, aprendimos a cultivar, construimos ciudades, desarrollamos tecnología. Nada inusual en eso. Pero esto, Scar hizo un gesto a su alrededor. Sus naves, sus habilidades, la forma en que manipulan la realidad misma. Esto no es una evolución normal, ¿verdad? Jake inclinó la cabeza, pensativo. Dígame, almirante, ¿cuál cree que es el propósito de la inteligencia? La pregunta tomó a Scar por sorpresa. Para sobrevivir, para prosperar. Son buenos comienzos, Jake asintió. Pero, ¿qué viene después de la supervivencia y la prosperidad? El comandante Tixal se inclinó hacia adelante. La conquista, la expansión, el dominio sobre los enemigos. La comprensión, dijo uno de los seres etéreos. El conocimiento del cosmos. La armonía con el orden natural, ofreció un guardián. Jake sonrió ante cada respuesta. Todos son objetivos excelentes, pero déjenme mostrarles lo que los humanos decidimos que era el propósito de la inteligencia. Se levantó y los condujo al borde del jardín. La pared se disolvió a su paso, revelando el espacio más allá, pero no la oscuridad vacía que esperaban. El vacío alrededor de la nave estaba lleno de luz. Corrientes de energía conectaban estrellas distantes. La galaxia misma parecía pulsar con vida. Así es como se ve realmente el espacio, explicó Jake. Lo que sus sensores ven es solo la superficie. Por debajo, todo está conectado. Cada estrella, cada planeta, cada ser vivo. El universo no son objetos separados flotando en el vacío. Es un único y vasto sistema viviente. Mientras observaban, algunas de las corrientes de energía comenzaron a cambiar de color. Patrones fluían a lo largo de ellas como pensamientos a través de vías neuronales. Esas son comunicaciones, continuó Jake. Mensajes entre civilizaciones de las que nunca han oído hablar. Acuerdos comerciales entre especies separadas por millones de años luz. Canciones de amor enviadas de un sistema estelar a otro. La galaxia está más concurrida y más conectada de lo que jamás imaginaron. ¿Por qué nuestros sensores no pueden detectar nada de esto?, preguntó Scar.
Porque sus sensores están diseñados para ver la materia y la energía como cosas separadas. No han aprendido a percibir la espuma cuántica que subyace a la realidad. Para ustedes, el espacio está mayormente vacío. Para nosotros, es más bullicioso que la ciudad más concurrida. Jake movió la mano y la vista cambió. Ahora podían ver su propia galaxia desde afuera, girando lentamente en el vacío cósmico. Pero no estaban solos. Docenas de otras galaxias los rodeaban, conectadas por puentes de luz que pulsaban con actividad. El cúmulo galáctico local, dijo Jake con naturalidad. Unas 40 galaxias habitadas en este vecindario. Nos reunimos para cenas comunitarias cada pocos miles de años. La delegación se quedó mirando en un silencio atónito. Todo lo que creían saber sobre la escala de la civilización estaba equivocado. No eran exploradores cartografiando la última frontera. Eran niños dando sus primeros pasos en un vecindario que no sabían que existía. ¿Cuánto tiempo han sabido los humanos de todo esto?, preguntó uno de los guardianes. Empezamos a sospechar que algo pasaba hace unos 500.000 años, respondió Jake. Nos llevó otros 200.000 desarrollar el tipo correcto de sensores para verlo claramente. Y luego tuvimos que aprender los idiomas. ¿Idiomas? Oh, sí. Cada forma de energía tiene su propia gramática. La radiación electromagnética habla de manera diferente a las ondas gravitacionales. La materia oscura tiene su propia poesía. Nos llevó un tiempo llegar a dominarlos. Los condujo más adentro de la nave, por pasillos que parecían extenderse en direcciones que sus ojos no podían seguir. Pasaron por talleres donde los humanos construían dispositivos que dolía mirar directamente. Bibliotecas donde los libros se escribían solos mientras observaban. Laboratorios donde las leyes de la física aparentemente se guardaban en frascos en estanterías. Aquí hay algo que podría interesarles, dijo Jake, deteniéndose en una sala llena de pantallas flotantes. Nuestro departamento de inteligencia. Las pantallas mostraban información detallada sobre cada civilización importante de la galaxia. Mapas estelares más precisos que cualquier cosa que la Confederación poseía, especificaciones técnicas de naves y armas, incluso información personal sobre líderes políticos. Scar se quedó mirando una pantalla que mostraba su propia flota. Cada nave estaba allí con detalles técnicos completos y manifiestos de la tripulación. Otra pantalla mostraba la estructura política de su mundo natal, incluida información clasificada que debería haber sido imposible de conocer para extraños. Nos han estado espiando, dijo el comandante Tixal, su mano moviéndose hacia su arma. No espiando, corrigió Jake con suavidad. Observando. Hay una diferencia. No recopilamos información para usarla contra la gente. La recopilamos para entender cómo podemos ayudar. ¿Ayudar? Jake asintió hacia otro conjunto de pantallas. Estas mostraban varias crisis de la historia de la Confederación. Guerras que habían terminado inesperadamente. Plagas que se habían extinguido misteriosamente. Desastres naturales que de alguna manera habían sido menos devastadores de lo previsto. La Guerra Civil Borton de 2847, dijo Jake, señalando una pantalla. Su gente estaba a punto de destruirse con armas biológicas. Introdujimos un pequeño virus que neutralizó los agentes biológicos sin dañar a nadie. La gran plaga de Kurlos Prime, continuó, indicando otra pantalla. Desarrollamos una cura y la dejamos donde sus científicos la encontrarían. Pensaron que fue su propio avance. El asteroide que iba a destruir el mundo natal de los Kreks hace 3 años. Lo desviamos ligeramente de su curso. Ni siquiera supieron que venía. La sala quedó en silencio mientras la delegación asimilaba esta información. Durante siglos, sus civilizaciones habían celebrado sus logros, su capacidad para superar desafíos y desastres. Ahora se enteraban de que gran parte de su éxito había sido el resultado de una ayuda invisible. ¿Por qué?, preguntó Scar. ¿Por qué ayudarnos sin que lo supiéramos? La expresión de Jake se volvió seria. Porque las civilizaciones necesitan crecer por sí mismas. Si resolviéramos todos sus problemas, nunca desarrollarían la fuerza y la sabiduría que necesitarán para lo que se avecina. ¿Qué se avecina? En lugar de responder directamente,
Jake los llevó a lo que llamó el centro de planificación. Era un vasto espacio lleno de pantallas que mostraban el universo entero. No solo su galaxia, sino todas las galaxias extendiéndose hasta el borde del espacio observable. El universo se está muriendo, dijo Jake simplemente. Muerte térmica, entropía. En unos 100.000 millones de años, las últimas estrellas se apagarán. Los últimos agujeros negros se evaporarán. Todo será frío, oscuro y vacío. La delegación se quedó mirando las pantallas que mostraban la lenta muerte de todo lo que conocían. Pero eso no será hasta dentro de miles de millones de años, dijo débilmente uno de los guardianes. Por eso necesitamos empezar a prepararnos ahora, respondió Jake. El proyecto en el que estamos trabajando no estará terminado hasta dentro de mucho tiempo. Necesitamos que cada especie inteligente del universo alcance su máximo potencial si queremos tener éxito. ¿Qué proyecto? Jake sonrió y movió la mano. Las pantallas cambiaron, mostrando algo que hizo que sus mentes se tambalearan. Construcciones masivas que abarcaban galaxias enteras. Máquinas que podían manipular las fuerzas fundamentales de la realidad. Tecnología que podía llegar más allá de los límites del espacio y el tiempo. Vamos a construir un nuevo universo, dijo con total naturalidad. Uno que no sufra de entropía. Uno donde la vida inteligente pueda florecer para siempre. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos la creatividad y la perspectiva de cada especie que haya existido. El comandante Tixal se rió, pero no fue un sonido de diversión. Están locos. Lo que describen es imposible. También lo era el viaje más rápido que la luz hasta que su gente lo descubrió, respondió Jake con calma. También lo era terraformar planetas hasta que la especie de los jardineros aprendió cómo. También lo era la telepatía hasta que los seres etéreos desarrollaron la habilidad. Cada cosa imposible se vuelve posible cuando alguien se niega a rendirse. Los condujo a una última sala, una que les quitó el aliento. Estaba llena de humanos, pero no solo de humanos. Seres que reconocieron de los mundos de la Confederación trabajaban junto a especies que nunca habían visto. Todos estaban concentrados en pantallas y controles que parecían curvar la realidad a su alrededor. El proyecto requiere diferentes formas de pensar, explicó Jake. La creatividad humana, la lógica Borton, la determinación de los cracks, la intuición etérea, la sabiduría de los guardianes. Cada especie aporta algo único. En el centro de la sala había una mujer humana que parecía estar a cargo. Parecía joven, pero sus ojos contenían una profundidad que hablaba de una edad y experiencia increíbles. Cuando se volvió para saludarlos, el espacio mismo pareció curvarse a su alrededor. Bienvenidos, dijo, su voz con armónicos que resonaban en dimensiones que no podían percibir. Soy la capitana Sarah Chen, coordinadora del proyecto para este sector. Jake me ha hablado mucho de ustedes. Su apretón de manos fue como tocar la superficie de una estrella. Un poder fluía a través de ella que podría haber remodelado mundos con un pensamiento. Sin embargo, sonrió cálidamente y habló como si fueran viejos amigos. Sé que esto debe ser abrumador, dijo. Aprender que todo lo que creían saber sobre el universo es solo el principio. Pero créanme, una vez que entiendan el alcance completo de lo que estamos tratando de lograr, verán por qué todo es necesario. Los llevó a una pantalla central que mostraba su galaxia con un detalle increíble. Cada sistema estelar estaba marcado con símbolos que indicaban el nivel de civilización presente. La mayoría eran verdes, mostrando un desarrollo saludable. Algunos eran amarillos, indicando especies que necesitaban orientación. Unos pocos eran rojos, marcando civilizaciones en crisis. Esta es nuestra responsabilidad, dijo Sarah. Cada ser pensante en la galaxia. Los cuidamos. Los ayudamos cuando lo necesitan. Los guiamos hacia su potencial. No se trata de controlarlos. Se trata de asegurarse de que tengan la oportunidad de contribuir a algo más grande que ellos mismos. ¿Y si se niegan? Preguntó el comandante Tixal. Entonces se niegan, respondió Sarah encogiéndose de hombros. No forzamos a nadie a participar. Pero la mayoría de las especies, una vez que entienden lo que ofrecemos, eligen ayudar.
La oportunidad de asegurar que la inteligencia sobreviva a la muerte del universo tiende a ser bastante motivadora. Tocó un control y la pantalla se acercó a los mundos de la Confederación. Sus civilizaciones están casi listas para el siguiente paso. Han logrado un gobierno interestelar estable, una coexistencia pacífica entre especies y un dominio básico sobre la materia y la energía. Pronto podremos ofrecerles una asociación junior en el proyecto. ¿Qué implicaría eso?, preguntó Scar. Aprender, dijo Sara simplemente. Compartiríamos parte de nuestro conocimiento con ustedes. No todo de una vez, por supuesto. Eso sería abrumador y potencialmente peligroso. Pero lo suficiente para que puedan empezar a contribuir al trabajo real. Y a cambio, nos ayudan a salvar el universo. Aportan sus perspectivas y habilidades únicas para enfrentar el mayor desafío que cualquier forma de vida haya enfrentado jamás. Se convierten en parte de algo que sobrevivirá a las propias estrellas. La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos como una presencia física. Todo por lo que habían trabajado, cada logro de su civilización, de repente parecía pequeño en comparación con lo que se les ofrecía. Necesitamos pensar en esto, dijo Scar finalmente. Por supuesto, asintió Sara. Tómense todo el tiempo que necesiten. Esta no es una decisión que se deba tomar a la ligera. Hizo un gesto y Jake dio un paso adelante. Los llevaré de vuelta a sus aposentos. Descansen. Discútanlo entre ustedes. Cuando estén listos, estaremos aquí. Mientras caminaban de regreso por los imposibles pasillos de la nave humana, la mente de Scar bullía de posibilidades. Todo lo que creía saber sobre la galaxia estaba equivocado. Los humanos no eran recién llegados para ser catalogados y estudiados. Eran los jardineros de la civilización misma, nutriendo silenciosamente a cada especie hacia su máximo potencial. Y ahora le ofrecían a su gente la oportunidad de unirse al proyecto más grande en la historia del universo. La pregunta era, ¿estaban las especies de la Confederación listas para esa responsabilidad? Detrás de ellos, la nave humana continuaba su viaje a través de un espacio que no estaba vacío en absoluto, sino lleno de maravillas más allá de la imaginación. La galaxia era vasta, antigua y llena de inteligencia. Y en algún lugar de sus brazos espirales, civilizaciones que se creían solas continuaban con sus vidas diarias, sin saber que formaban parte de un plan que perduraría más allá de la eternidad misma. El Atlas del espacio conocido había terminado en el momento en que cruzaron al territorio humano. Pero el Atlas de la posibilidad apenas acababa de comenzar. Las noticias viajaban rápido en la Confederación Galáctica. A los pocos días de la primera transmisión del almirante Scar al cuartel general, todas las civilizaciones importantes sabían de los humanos. La reacción fue exactamente la que la capitana Sara Chen había esperado: pánico. En Borak Prime, el Consejo Gobernante se reunió en sesión de emergencia por primera vez en 300 años. Sus computadoras más avanzadas habían pasado décadas calculando la ubicación precisa de cada civilización significativa en la galaxia. El descubrimiento de que una especie entera había existido sin ser detectada durante milenios hizo que sus científicos cuestionaran todo lo que creían entender sobre la física. Es imposible, declaró el ministro de Ciencia Cultrine, sus escamas azules parpadeando con agitación. Nuestros sensores pueden detectar una sola nave a 100 años luz de distancia. ¿Cómo pudo una civilización entera permanecer oculta? El alto almirante Vexar se inclinó en su silla. La verdadera pregunta no es cómo se escondieron de nosotros, sino por qué. ¿A qué propósito sirve tal engaño? En los salones de los guerreros de la hegemonía Krex, la respuesta fue más directa. El jefe de guerra Grator golpeó la mesa de batalla con su enorme puño, agrietando la superficie de metal reforzado. A ninguna especie se le puede permitir poseer una superioridad tan abrumadora, gruñó a sus generales. Debemos atacar antes de que decidan que somos una amenaza. Su jefe de inteligencia, un Krex más pequeño pero más astuto llamado Sictal, negó con la cabeza. Jefe de guerra, los informes del comandante Tixal son claros. Una sola nave humana inutilizó toda nuestra flota de exploración sin disparar un solo tiro. Transportaron nuestras naves como si fueran juguetes. ¿Qué cree que su ejército podría hacernos? Entonces construiremos armas más grandes,
gruñó Grator. Nos aliaremos con todas las especies de la galaxia si es necesario. Los números pueden superar a la tecnología. Mientras tanto, en las agujas de cristal del colectivo etéreo, la reacción fue bastante diferente, pero igualmente perturbadora. Los seres de puro pensamiento siempre se habían creído la especie más evolucionada de la galaxia. Su capacidad para tocar cualquier mente, para leer pensamientos a través de sistemas estelares, los había hecho confiar en su superioridad. Ahora se enteraban de que las mentes humanas existían completamente fuera de su alcance. Mistral, la más anciana del Consejo Etéreo, parpadeó con confusión. Cuando Sira intentó sondear al humano Jake Morrison, el contacto casi destruyó su conciencia. Lo describió como tratar de abrazar una supernova con su propia esencia. ¿Qué clase de seres piensan en patrones que no podemos comprender?, se preguntó Floyn, otro miembro del consejo. ¿Son realmente biológicos o algo más vistiendo una forma biológica? Los guardianes de la primera luz, antiguos más allá de toda medida, buscaron en sus vastos archivos con creciente desesperación. Seguramente en algún lugar de sus millones de años de historia registrada, había alguna mención de estos humanos. El anciano Timot flotaba ante el gran archivo, zarcillos de energía fluyendo desde su cuerpo cristalino hacia la matriz de almacenamiento que contenía las memorias de eones. Busca de nuevo, ordenó a los sistemas del archivo. Cualquier referencia a seres que manipulen la materia y la energía solo con el pensamiento, cualquier registro de especies que existan en múltiples dimensiones simultáneamente, cualquier mención de la palabra humano o el planeta Tierra. Los archivos zumbaron con actividad. Petabytes de información pasaron en segundos. Finalmente, llegó una respuesta. 17 referencias encontradas. Categoría: fenómenos naturales. Subcategoría: inexplicado. La forma de Timot se iluminó de esperanza, luego se atenuó al revisar los resultados. Anomalías estelares que habían parecido aleatorias. Efectos gravitacionales que violaban la física conocida. Patrones de energía que parecían mostrar inteligencia pero que fueron descartados como coincidencias cósmicas. Por la primera luz, susurró. Han estado activos en nuestro espacio durante millones de años. Clasificamos sus obras como fenómenos naturales porque no podíamos concebir que ninguna especie fuera capaz de tales hazañas. Pero en ninguna parte la reacción fue más intensa que entre los ciudadanos comunes de los mundos de la Confederación. A las pocas horas de conocerse la noticia, las redes de comunicación galácticas se inundaron de especulaciones, miedo y teorías descabelladas. Algunos afirmaban que los humanos eran dioses antiguos que regresaban para reclamar su creación. Otros insistían en que eran invasores de otra dimensión, preparándose para esclavizar o destruir toda otra vida. Unos pocos sugirieron que en realidad eran versiones futuras de especies existentes que habían regresado del fin de los tiempos. La xenobióloga Tala de la Universidad de Borak tenía una teoría diferente, una que compartía con cualquiera dispuesto a escuchar. Miren el patrón, insistió a sus colegas. Los humanos afirman haber estado observándonos durante 12.000 años. Han intervenido en nuestras crisis sin rebelarse. Han guiado nuestro desarrollo mientras nos dejaban creer que lo habíamos logrado todo por nuestra cuenta. Este no es el comportamiento de conquistadores o dioses. Es el comportamiento de padres. Su colega, el profesor Nixar, rechazó la idea de inmediato. Padres, Tala. Los humanos afirman haber evolucionado en un solo mundo hace solo 3 millones de años. La mayoría de nuestras civilizaciones son más antiguas que eso. ¿Lo son?, desafió ella. ¿O es simplemente lo que nos han hecho creer? ¿Y si el desarrollo de la inteligencia en esta galaxia no fue natural? ¿Y si fue sembrado, guiado, nutrido por una especie que alcanzó la trascendencia mucho antes de que cualquiera de nosotros diera sus primeros pasos? El debate se extendió por todas las instituciones académicas del espacio de la Confederación. Pero los argumentos estaban a punto de volverse irrelevantes. 3 semanas después del primer contacto, los humanos hicieron su segundo movimiento. Comenzó en el mundo comercial de la estación Nexus, el mayor centro comercial del espacio de la Confederación. Comerciantes de docenas de especies se reunían allí a diario para intercambiar bienes, información y divisas.
La estación en sí era una maravilla de la ingeniería, capaz de albergar a millones de seres en perfecta armonía ambiental. Esa mañana, la gerente de la estación, Kellner, estaba revisando los horarios de llegada diarios cuando algo imposible apareció en sus pantallas: una única nave pequeña solicitando permiso para atracar. El registro de la nave mostraba que era de origen humano. «Esto no puede estar bien», murmuró, revisando sus instrumentos. Según todos los informes de las expediciones al borde, los humanos usan naves del tamaño de ciudades. Esta nave era apenas más grande que un transporte personal. Concedió el permiso de atraque y observó cómo la nave se posaba en la Bahía 47 con una gracia imposible. Sin propulsores de maniobra, sin anclas gravitacionales. Simplemente fluyó por el espacio como un ser vivo y se detuvo sin perturbar ni una partícula de polvo en la plataforma de atraque. El ser que salió de la nave parecía sorprendentemente normal. Masculino, de mediana edad según los estándares humanos, vestido con ropa sencilla que podría haber venido de una docena de culturas diferentes. Llevaba una pequeña bolsa y caminaba con la confianza casual de alguien que había hecho ese viaje 1000 veces antes. Su nombre, según el manifiesto de atraque, era Marcus Thompson. Ocupación: comerciante. Propósito de la visita: comercio. En una hora desde su llegada, Marcus había montado un pequeño puesto en el mercado principal de la estación. Sus productos eran objetos simples que parecían poder haber sido fabricados en cualquier parte de la galaxia. Pequeños dispositivos, herramientas, baratijas y curiosidades. Pero nada era tan simple como parecía. La doctora Ixinara, una científica Vortan que visitaba la estación, fue la primera en examinar uno de los productos de Marcus. Era un pequeño cubo, no más grande que el juguete de un niño, hecho de lo que parecía ser metal ordinario. «¿Qué hace?», preguntó. Marcus sonrió. «Es un sintetizador de elementos. Aliméntalo con cualquier forma de materia y puede reorganizar la estructura atómica para crear cualquier elemento que necesites». Ixinara se quedó mirando el dispositivo. «Eso es imposible. Solo los requisitos de energía serían enormes. Necesitarías un reactor de fusión solo para alimentar el proceso». «Bueno», dijo Marcus pensativamente. «Consume unos 12 vatios de la radiación cósmica ambiental. Espero que eso no sea un problema». 12 vatios. El consumo de energía de una pequeña bombilla para realizar una manipulación atómica que debería haber requerido la producción de energía de una pequeña estrella. ¿Puedo examinarlo más de cerca?, preguntó Inara. «Por supuesto. Mi hija Sara lo construyó para su proyecto de ciencias de la escuela». Sacó una AI. La científica llevó el dispositivo a su laboratorio a bordo de la estación. Sus instrumentos confirmaron lo que Marcus había afirmado. El cubo podía, de hecho, transmutar cualquier elemento en cualquier otro, alimentado por nada más que la radiación de fondo. Pero ese no fue el descubrimiento más inquietante. Cuando abrió el dispositivo para examinar su estructura interna, encontró componentes que no deberían poder existir. Cristales que curvaban el espacio a su alrededor. Circuitos que operaban en dimensiones que sus instrumentos no podían medir. Materiales que eran simultáneamente sólidos, líquidos y gaseosos dependiendo de cómo los observara. «Esto está más allá de nuestra mejor física teórica», informó a sus colegas. «La brecha tecnológica no se mide en años o siglos. Se mide en una comprensión fundamental de cómo funciona la realidad». La noticia del comerciante humano se extendió rápidamente por la estación. Otros científicos, ingenieros y ciudadanos curiosos acudieron en masa para examinar las mercancías de Marcus. Cada artículo era más imposible que el anterior. Un dispositivo de comunicación que podía enviar mensajes instantáneamente a cualquier distancia. Un escáner médico que podía diagnosticar y curar enfermedades que aún no habían sido descubiertas. Una herramienta que podía reparar cualquier objeto roto simplemente invirtiendo su entropía. «¿Cuánto por el escáner médico?», preguntó el Dr. Felnox, el médico jefe de la estación. «Oh, ese no lo puedo vender», respondió Marcus disculpándose. «Regulaciones de salud galácticas, ya sabe. Pero puedo mostrarle cómo construir uno si está interesado».
Sacó lo que parecía una tableta de datos estándar y comenzó a dibujar diagramas. Los diseños que mostró eran elegantes en su simplicidad, utilizando principios que todos los ingenieros de la galaxia entendían, pero las aplicaciones eran revolucionarias. ¿Está regalando esto?, preguntó Felnox asombrado. El conocimiento quiere ser libre. Marcus se encogió de hombros. Además, mi gente cree que todo el mundo merece acceso a una buena atención médica. Al final del día, Marcus había regalado más avances tecnológicos de los que la Confederación había logrado en el último siglo, y actuaba como si no fuera más que una conversación casual. No lo entiendo, dijo la gerente de la estación, Kilra, cuando finalmente se armó de valor para acercarse al humano. Su tecnología está más allá de cualquier cosa que poseemos. Podrían exigir cualquier precio, controlar sectores enteros de la economía. ¿Por qué regalarla? Marcus pareció genuinamente desconcertado por la pregunta. ¿Por qué querría controlar algo? Solo estoy aquí para ayudar a algunos vecinos. Pero el valor, el poder, señora, dijo Marcus con amabilidad. Cuando puedes convertir la radiación cósmica en cualquier elemento que necesites, cuando puedes viajar a cualquier parte de la galaxia en minutos, cuando puedes curar cualquier herida o enfermedad, ¿de qué sirve el poder económico? Tenemos todo lo que necesitamos. Regalamos conocimiento porque compartir nos hace a todos más fuertes. Esa noche, mientras Marcus se preparaba para abandonar la estación, fue abordado por una delegación de los seres más poderosos de Nexus. Varones del comercio, líderes políticos y jefes criminales, todos unidos en su deseo de hacer tratos con este imposible humano. Diga su precio, dijo Besto, el corredor cuyo imperio comercial abarcaba 40 sistemas. Lo que quiera. Podemos convertirlo en el ser más rico de la galaxia. Marcus sonrió cortésmente. Aprecio la oferta, pero ya tengo todo lo que necesito. Mi nave cultiva su propia comida, fabrica cualquier cosa que quiera y se repara sola cuando se daña. ¿Qué haría con la riqueza? El señor del crimen Skalrat dio un paso adelante. Su forma masiva era intimidante incluso para los estándares Krex. Entonces quizás entienda el valor del poder. Únase a nosotros. Ayúdenos a expandir nuestros territorios. Podemos ofrecerle influencia sobre mundos enteros. Ya tengo influencia sobre mundos enteros, respondió Marcus con naturalidad. La humanidad monitorea y protege unos 12.000 millones de sistemas habitados. No necesitamos más territorio. Necesitamos amigos. La delegación intercambió miradas. 12.000 millones de sistemas habitados. El número era asombroso, más allá de la comprensión. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó el consejero Trendar, hablando en nombre del gobierno de la estación. Solo ser buenos vecinos, dijo Marcus. Comerciar un poco, compartir algunas ideas, tal vez tomar una copa y contar historias de los viejos tiempos. La galaxia es un lugar grande, pero siempre es bueno tener amigos cerca. Cuando su nave partió de la estación Nexus, Marcus dejó atrás un mercado en caos. Todos los gobiernos importantes de la Confederación exigían copias de los datos tecnológicos que había compartido. Los científicos discutían sobre teorías que desafiaban todo lo que creían entender sobre la física. Los ingenieros luchaban por construir dispositivos que parecían violar las leyes de la naturaleza. Pero lo más importante, la noticia se estaba extendiendo por toda la galaxia sobre el comerciante humano que regalaba milagros como si fueran recuerdos de fiesta y no pedía nada a cambio. La reacción en las capitales de la Confederación fue rápida y predecible. El Consejo Borton exigió restricciones inmediatas al acceso humano al espacio de la Confederación. La hegemonía Krex comenzó a movilizar sus flotas para lo que consideraban un conflicto inevitable. El colectivo etéreo se retiró más profundamente en sus agujas de cristal, temiendo el contacto con mentes que no podían comprender. Solo los antiguos guardianes parecían entender lo que realmente estaba sucediendo. Nos están poniendo a prueba, anunció el anciano Timot a sus colegas. No nuestra fuerza militar ni nuestras habilidades tecnológicas. Están probando nuestro carácter. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a seres muy superiores a nosotros? ¿Respondemos con miedo y agresión o con sabiduría y humildad? Sus palabras fueron proféticas, porque 3 días después,
La hegemonía Krex lanzó lo que llamaron un ataque preventivo contra el espacio humano. 10.000 naves de guerra, la fuerza militar más grande jamás reunida en la historia galáctica, cruzaron hacia los sectores donde se sabía que vivían los humanos. Lo que sucedió a continuación se convertiría en leyenda. La batalla duró exactamente 7 minutos, pero llamarla batalla era generoso. Fue más como una broma cósmica jugada por seres con el poder de dioses y el sentido del humor de niños. Cuando el humo se disipó y la flota Krex se encontró suavemente depositada de vuelta en su sistema de origen, cubierta de pétalos de flores y sosteniendo cestas de galletas caseras, la galaxia finalmente entendió con qué estaban tratando. Los humanos no eran conquistadores ni destructores. Eran maestros, guardianes y vecinos cósmicos con un sentido del humor muy extraño. Y habían estado velando por el desarrollo de la galaxia durante mucho más tiempo de lo que nadie había imaginado. El jefe de guerra Grator estaba de pie en el puente del Colmillo Sangriento, su enorme cuerpo temblando de rabia y humillación. A su alrededor, sus generales y almirantes intentaban no encontrarse con sus ardientes ojos amarillos. El sabor de la derrota era amargo en su boca, empeorado por el hecho de que ni siquiera podía entender cómo habían sido derrotados. «Explíquenmelo de nuevo», gruñó, su voz como piedras rechinando. Como 10.000 de nuestras mejores naves de guerra fueron inutilizadas por una sola nave enemiga. El general Torok se movió incómodo. «Jefe de guerra, los informes son difíciles de creer. Nuestra flota entró en el espacio humano en perfecta formación de batalla. Detectamos una sola nave pequeña acercándose. Cuando nos contactó, una mujer humana se identificó como la teniente comandante Jessica Park en una patrulla de rutina. Y luego nos pidió que nos diéramos la vuelta. El comandante respondió con nuestras demandas estándar de rendición. La humana pareció decepcionada. Dijo algo sobre no querer hacer papeleo. Las enormes manos de Grator se cerraron en puños. Continúe. Lo que sucedió después desafía toda comprensión de la física y la guerra, continuó Torok a regañadientes. La nave humana cambió. Se expandió, fluyó, se convirtió en algo que nuestros sensores no podían rastrear adecuadamente. ¿Y entonces qué?», rugió Grator. «Todas nuestras armas se convirtieron en flores, jefe de guerra. 10.000 naves armadas con cañones de plasma, torpedos de fotones y bombas de fusión. Todo se convirtió en flores. Nuestros cascos se volvieron transparentes. Podíamos ver a través de nuestras propias naves como si estuvieran hechas de cristal». Los otros generales asintieron, sus expresiones mezclando vergüenza con desconcierto. Fue la derrota militar más completa en la historia de los cracks, lograda sin una sola baja en ninguno de los dos bandos. «Nos remolcó a casa», añadió el almirante Korit en voz baja. «Las 10.000 naves. Nos transportó por el espacio como si fuéramos juguetes de niños. Cuando llegamos a Crax Prime, nos dejó con cestas de productos horneados y una nota agradeciéndonos la visita. La sala de guerra quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración agitada de Grator. Todo lo que los Krex creían sobre la fuerza y el poder había sido destrozado en 7 minutos por una sola humana que trató a su flota más poderosa como una molestia menor. «¿Qué dicen nuestros científicos sobre cómo lo hizo?», preguntó Grator. El asesor científico Nistal dio un paso adelante, nervioso. «Jefe de guerra, nuestra mejor teoría es que alteró temporalmente las leyes fundamentales de la física en la región local del espacio-tiempo. Cambió las propiedades básicas de la materia y la energía para hacer que nuestras armas fueran inofensivas y nuestros cascos transparentes. Eso es imposible». «Sí, jefe de guerra. Es completamente imposible. Pero tenemos datos de sensores de 6.000 instrumentos diferentes, todos confirmando lo mismo. Durante 7 minutos, el universo operó según reglas diferentes». Grator se giró para mirar las estrellas. En algún lugar ahí fuera, los humanos continuaban con sus vidas diarias. Probablemente ya olvidándose de la flota Krex que habían derrotado sin esfuerzo. El pensamiento era casi insoportable. «¿Cuál es el estado de nuestras otras flotas?», preguntó. «Todas las naves han sido llamadas a posiciones defensivas alrededor de nuestros mundos centrales», informó el almirante Korit. «Pero, jefe de guerra,
Si los humanos pueden hacerle a flotas enteras lo que Park le hizo a la nuestra, entonces nuestro poderío militar no tiene sentido, terminó Grator. 10.000 años de tradición guerrera, reducidos a nada por seres que luchan con flores y galletas. Mientras tanto, la noticia de lo que la galaxia llamaba el día que el universo parpadeó se extendió a todos los mundos habitados de la Confederación. La reacción fue todo lo que la capitana Sarah Chen había esperado y más. En Borak Prime, el Consejo Gobernante se sentó en sesión de emergencia por tercera vez en un mes. Las escamas del ministro de Ciencia Colrón habían perdido su brillo azul, desvaneciéndose a un color gris enfermizo que indicaba un profundo estrés. Las implicaciones son asombrosas, informó al Consejo. Si los humanos pueden reescribir las leyes de la física a voluntad, entonces todo lo que entendemos sobre la realidad está equivocado. Toda nuestra civilización tecnológica se basa en principios que, aparentemente, pueden cambiar cuando lo deseen. El alto almirante Bexitar se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que podrían hacer que toda nuestra tecnología dejara de funcionar? Estoy diciendo que podrían hacer que el agua fluyera cuesta arriba, que el fuego quemara frío y que la gravedad empujara en lugar de atraer. Si pueden alterar las leyes físicas fundamentales, no hay límites para lo que podrían hacer. La Cámara del Consejo estalló en una discusión atemorizada. Representantes de docenas de mundos hablaron a la vez, sus voces mezclándose en un caos de miedo y confusión. «¡Orden!», gritó la líder del Consejo Morak, su voz amplificada por los sistemas de la Cámara. Debemos responder a esta situación racionalmente. ¿Hemos recibido alguna comunicación de los humanos desde el incidente? Sí, respondió el director de comunicaciones Feltar. Un breve mensaje de la capitana Sarah Chen. Se disculpa por cualquier inconveniente causado por la demostración y nos invita a continuar las discusiones diplomáticas cuando nos sintamos listos. ¿Se disculpa?, tartamudeó el almirante Bexar. Humillan a la fuerza militar más fuerte de la galaxia y luego se disculpan por las molestias. En las agujas de cristal del colectivo etéreo, la reacción fue más filosófica pero igualmente perturbadora. Los seres de puro pensamiento siempre habían creído que la conciencia era la forma más elevada de existencia. La materia física era burda y limitante, pero los humanos parecían tratar la realidad física como si estuviera hecha de pensamientos que podían remodelar a voluntad. La anciana Mistral parpadeó con confusión mientras se dirigía a su consejo. Debemos reconsiderar nuestra comprensión fundamental de la relación entre la mente y la materia. Estos humanos parecen haber logrado algo que creíamos imposible: la unidad perfecta entre la conciencia y la realidad física. Quizás, sugirió el miembro del Consejo Flowing, no sean seres verdaderamente biológicos en absoluto. Quizás son pensamientos que han aprendido a vestir carne por conveniencia. O quizás, dijo otra voz, hemos estado pensando a una escala demasiado pequeña. El consejo se giró para ver a Sira, la etérea que había intentado sondear la mente de Jake Morrison. Había estado en meditación desde el incidente, tratando de dar sentido a lo que había experimentado. Explícate, solicitó la anciana Mistral. Cuando toqué la conciencia del humano, comenzó Sira, experimenté algo más allá de nuestra comprensión. Su mente no existía solo en esta dimensión, sino en varias simultáneamente. Estaba pensando pensamientos que abarcaban múltiples realidades a la vez. Los miembros del consejo parpadearon con interés y alarma. Lo que describe suena como el concepto teórico de la conciencia multidimensional, dijo Flowing. Pero tal cosa requeriría capacidades mentales mucho más allá incluso de nuestros individuos más avanzados. Sí, asintió Sira. Y eso no es todo. Mientras estuve en contacto con su mente, vislumbré algo vasto. Una red que conecta miles de millones de mentes humanas a través del espacio y el tiempo. No solo piensan individualmente, piensan colectivamente, compartiendo la conciencia a través de toda su especie. La implicación envió ondas de conmoción a través de los seres reunidos. Una conciencia colectiva a nivel de especie representaría un salto evolutivo más allá de cualquier cosa que hubieran imaginado posible. Pero fue entre los antiguos guardianes donde se produjo la comprensión más significativa. El anciano Timot flotaba en la bóveda más profunda del gran archivo,
rodeado de cristales de memoria que contenían el conocimiento acumulado de millones de años. Durante días, había estado buscando cualquier referencia a las técnicas que los humanos habían demostrado. Finalmente, encontró lo que buscaba. Por la primera luz, susurró mientras los datos fluían hacia su conciencia. No son solo avanzados. Son sucesores. Convocó una reunión de emergencia de todos los guardianes ancianos, compartiendo su descubrimiento con mentes que habían presenciado el auge y la caída de innumerables civilizaciones. Miren el patrón, les instó, proyectando los datos en su conciencia compartida. Cada pocos millones de años, aparece una especie que trasciende el desarrollo evolutivo normal. Los progenitores, que construyeron los primeros proyectos de ingeniería estelar. Los arquitectos, que tallaron las grandes rutas comerciales a través del subespacio. Los jardineros, que sembraron vida en mundos áridos. Los otros ancianos absorbieron la información, sus formas cristalinas brillando más intensamente a medida que amanecía la comprensión. Cada especie trascendente guió a las civilizaciones más jóvenes durante un tiempo, y luego se movió más allá de nuestra capacidad para percibirlas, continuó Timot. Pensamos que se habían extinguido o habían abandonado la galaxia, pero ¿y si simplemente evolucionaron más allá de nuestra capacidad para detectarlas? El anciano Krelnat pulsó con la revelación. Está sugiriendo que todas estas especies trascendentes todavía existen, pero en niveles de existencia que no podemos percibir. Y que los humanos son la adición más reciente a sus filas. La última especie en alcanzar la verdadera trascendencia, confirmó Timot. Por eso pueden manipular las leyes físicas como si fueran pensamientos. Por eso existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Por eso nos han estado observando sin que lo supiéramos. La reunión cayó en un silencio contemplativo mientras las implicaciones se asentaban. Si Timot tenía razón, entonces los humanos representaban el nivel más nuevo en una jerarquía evolutiva que se remontaba a millones de años. Si esto es cierto, dijo finalmente el anciano Bores, entonces nuestras civilizaciones no son el pináculo del desarrollo galáctico. Somos estudiantes en una escuela que no sabíamos que estábamos asistiendo. Y nuestros maestros acaban de revelarse, añadió el anciano Nestl. La pregunta es, ¿estamos listos para la lección? La respuesta a esa pregunta llegó antes de lo esperado. 3 días después del incidente Krex, todos los gobiernos importantes de la Confederación recibieron mensajes idénticos de la capitana Sarah Chen. Las comunicaciones eran simples, directas e imposibles de ignorar. A los líderes y pueblos de la Confederación Galáctica, comenzaba el mensaje, esperamos que este mensaje los encuentre bien. Los eventos recientes han causado cierta preocupación sobre las intenciones y capacidades humanas. Nos gustaría abordar estas preocupaciones directamente. La humanidad no representa una amenaza para ninguna civilización pacífica. No tenemos interés en la conquista, la dominación o la interferencia en sus asuntos internos. Hemos estado observando su desarrollo con gran orgullo y afecto. Son nuestros vecinos y no queremos nada más que verlos prosperar y crecer. Sin embargo, entendemos que nuestras recientes demostraciones pueden haber sido inquietantes. Para abordar sus preocupaciones y responder a sus preguntas, nos gustaría invitar a representantes de todos los mundos de la Confederación a visitarnos, no como prisioneros o súbditos, sino como invitados de honor. Organizaremos lo que podrían llamar una jornada de puertas abiertas, una oportunidad para que vean quiénes somos realmente, qué hacemos realmente y por qué lo hacemos. Pueden traer tantos representantes como deseen, hacer cualquier pregunta que quieran y marcharse cuando elijan. La invitación se extiende a todas las especies, todos los gobiernos, todas las organizaciones y todos los individuos. Vengan solos o en grupos. Vengan como diplomáticos o como turistas. Vengan con sospechas o con curiosidad. Todos son bienvenidos. Esperamos conocerlos adecuadamente, con amistad y respeto. Capitana Sarah Chen y el pueblo de la Tierra. La invitación fue seguida de coordenadas detalladas y garantías de paso seguro. En cuestión de horas, todos los gobiernos de la Confederación debatían si aceptar. El Consejo Borton votó a favor de enviar una misión diplomática masiva, incluyendo a sus mejores científicos y asesores militares. Los Krex,
Humillados pero no derrotados, decidieron enviar observadores para aprender sobre sus nuevos vecinos. El colectivo etéreo eligió a sus videntes más dotados para intentar comprender la conciencia humana. Incluso los antiguos guardianes salieron de sus meditaciones para presenciar lo que podría ser el siguiente paso en la evolución galáctica. Pero no solo los gobiernos respondieron a la invitación. En toda la Confederación, los ciudadanos comunes comenzaron a organizar sus propias expediciones. Científicos, artistas, filósofos, comerciantes, estudiantes y aventureros, todos querían ver a los humanos por sí mismos. La mayor migración en la historia galáctica comenzó cuando millones de seres de miles de mundos pusieron rumbo a las coordenadas que Sarachen había proporcionado. Llegaron en naves de todos los diseños, desde enormes naves gubernamentales hasta pequeñas naves personales. Lo que encontraron esperándolos estaba más allá de cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Las coordenadas llevaban a una región del espacio que había aparecido vacía en todos los mapas estelares de la Confederación. Pero a medida que las naves que llegaban salían del hiperespacio, se encontraron rodeadas de maravillas que desafiaban su comprensión de lo posible. Ciudades flotantes más grandes que lunas derivaban por el vacío como seres vivos. Anillos de energía rodeaban estrellas, capturando su producción para propósitos que los visitantes no podían adivinar. Corrientes de luz conectaban mundos distantes, transportando un tráfico que se movía más rápido que la propia velocidad de la luz. Y en todas partes había humanos. Pero no solo humanos. Seres de toda descripción trabajaban junto a ellos. Especies que los visitantes reconocieron y miles que nunca antes habían visto. La región no solo estaba habitada por humanos. Era una próspera comunidad de inteligencia que abarcaba la galaxia y más allá. La nave de la capitana Sarachen, ahora revelada como solo una de millones en la zona, se acercó a la mayor concentración de naves de la Confederación. Su voz llegó a través de sus sistemas de comunicación, cálida con una bienvenida genuina. «Hola, vecinos», dijo. «Bienvenidos a la galaxia real. Estamos muy contentos de que hayan podido venir. Permítanos mostrarles los alrededores». A medida que comenzaba el recorrido, los visitantes se dieron cuenta de que no solo estaban viendo tecnología avanzada o presenciando capacidades impresionantes. Estaban obteniendo su primer vistazo de lo que sus propias civilizaciones podrían llegar a ser. Con suficiente tiempo y sabiduría, la galaxia era vasta, antigua y llena de maravillas que nunca habían imaginado. Y la humanidad, la adición más reciente a la comunidad de seres trascendentes, estaba lista para ayudarlos a dar sus siguientes pasos hacia un futuro más allá de sus sueños más salvajes. Habían pasado 6 meses desde la gran reunión, como ya la llamaban los historiadores. El almirante Scar se encontraba una vez más en el puente de la gloria eterna. Pero todo había cambiado. La nave que una vez representó la cima de la tecnología de la Confederación ahora parecía un juguete de niños en comparación con lo que había visto en el espacio humano. El puente estaba en silencio mientras su tripulación trabajaba en sus puestos. Pero el silencio era diferente ahora. No era el silencio de la operación rutinaria. Era el silencio de seres que habían mirado hacia el infinito y todavía intentaban comprender lo que habían visto. «Señor», dijo su oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo una transmisión prioritaria del Consejo de la Confederación. Solicitan su informe final». Scar asintió lentamente. Durante semanas, había luchado por encontrar palabras que pudieran describir lo que habían descubierto. ¿Cómo podía explicar a líderes que pensaban en términos de territorio y recursos que se habían encontrado con seres que trataban la realidad misma como un lienzo para su creatividad? «Abra el canal», ordenó. La pantalla principal cobró vida, mostrando los rostros de los líderes más poderosos de la Confederación. Miembros del Consejo Borton con sus cambiantes escamas azules. Generales cracks que aún llevaban la vergüenza de su derrota. Seres etéreos cuyas formas vacilaban con incertidumbre. Antiguos guardianes cuyos cuerpos de cristal pulsaban con profundo pensamiento. Almirante Scar, habló la líder del Consejo Morak. «Estamos listos para recibir su evaluación completa de la situación humana». Scar miró a su alrededor en su puente una vez más. Luego se enfrentó a la pantalla. «Honrados líderes,
Compañeros seres de la Confederación, lo que estoy a punto de decirles desafiará todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en la galaxia. Hizo una pausa, organizando pensamientos que todavía parecían demasiado grandes para que cualquier idioma pudiera contenerlos. La humanidad no es simplemente otra civilización avanzada. No son conquistadores, comerciantes ni exploradores en ningún sentido en que entendamos esos términos. Son los jardineros de la inteligencia misma. Pastores de la conciencia a una escala que abarca toda la galaxia. Los rostros en la pantalla mostraban confusión y escepticismo. El jefe de guerra Grator se inclinó hacia adelante, sus rasgos cicatrizados retorcidos por la incredulidad. Almirante, está hablando en acertijos. Denos hechos, cifras, capacidades militares. Capacidades militares, Scar casi sonrió. Jefe de guerra, preguntar sobre las capacidades militares humanas es como preguntar sobre las capacidades militares de una estrella. No libran guerras en ningún sentido que entendamos. Remodelan la realidad para hacer que el conflicto sea imposible. Hizo un gesto a su oficial de sensores, quien activó la pantalla principal. Las imágenes flotaron por la pantalla. Las ciudades flotantes que habían visitado. Los anillos de luz que rodeaban sistemas estelares enteros. Las corrientes de energía que conectaban galaxias distantes. Durante nuestra visita, la capitana Sarachen nos mostró el verdadero alcance de sus operaciones. La humanidad no solo habita unos pocos mundos en el borde de la galaxia. Mantienen una presencia activa en más de 12.000 millones de sistemas estelares. Monitorean, protegen y guían el desarrollo de cada especie inteligente en la galaxia. Las escamas del ministro de Ciencia Cole parpadearon rápidamente con agitación. Eso es imposible. Nuestros sensores habrían detectado una actividad tan extendida. ¿Lo habrían hecho? Desafió Scar. Nuestros sensores están diseñados para detectar materia y energía tal como las entendemos. Los humanos operan con principios que hacen que nuestra física parezca un juego de niños. Existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Su conciencia abarca el espacio y el tiempo de maneras que apenas podemos comprender. Cambió la pantalla para mostrar grabaciones de su recorrido por las instalaciones humanas. Seres de toda descripción trabajaban juntos en proyectos que desafiaban la comprensión. Especies que nunca antes habían visto colaboraban con los humanos en dispositivos que manipulaban las fuerzas fundamentales del universo. Esto no es solo espacio humano, continuó Scar. Es una comunidad de especies trascendidas. Seres que han evolucionado más allá de la necesidad de territorio, recursos o poder tradicional. La humanidad es simplemente el miembro más nuevo de un grupo que ha estado guiando el desarrollo galáctico durante millones de años. El anciano Timot de los Guardianes pulsó con comprensión. Los progenitores, los arquitectos, las leyendas que creíamos mitos, todos reales, confirmó Scar. Todos siguen activos, pero han evolucionado. Más allá de nuestra capacidad para percibirlos en circunstancias normales. Y todos trabajan juntos en un proyecto tan vasto que hace que nuestros mayores logros parezcan los primeros pasos. La pantalla cambió de nuevo, mostrando imágenes que hicieron que los líderes reunidos jadearan. Proyectos de construcción masivos que abarcaban sistemas solares enteros. Dispositivos que podían manipular el espacio y el tiempo. Tecnología que operaba con principios más allá de su comprensión. Se están preparando para el fin del universo mismo, dijo Scar en voz baja. Cuando las últimas estrellas se apaguen y los agujeros negros finales se evaporen, cuando la entropía reclame todo lo que conocemos y amamos, ellos estarán listos. Están construyendo la infraestructura para un nuevo universo, uno que no sufrirá los defectos de este. La sala de conferencias quedó en silencio. Líderes que comandaban los recursos de sistemas estelares enteros se sentaron sin palabras ante el alcance de lo que estaban escuchando. Finalmente, la líder del Consejo Morak encontró su voz. ¿Qué quieren de nosotros? Unirse a ellos, respondió Scar. No como súbditos o sirvientes, sino como socios en la empresa más grande que cualquier forma de inteligencia haya intentado jamás. Quieren compartir su conocimiento, ayudarnos a evolucionar más allá de nuestras limitaciones actuales y darnos la bienvenida a una comunidad que abarca no solo esta galaxia,
sino todas las galaxias. El jefe de guerra Grator golpeó su mesa con el puño, el sonido transmitiéndose a través del enlace de comunicación. Es una trampa. Ninguna especie ofrece tal poder sin esperar algo a cambio. ¿Y qué ganarían conquistándonos?, preguntó Skar. Jefe de guerra, pueden convertir nuestras armas en flores con un pensamiento. Pueden mover nuestras flotas como juguetes. Pueden reescribir las leyes de la física a voluntad. ¿Qué podrían necesitar de nosotros que no puedan simplemente tomar? Entonces, ¿por qué la farsa? ¿Por qué rebelarse ahora? Skar sonrió, recordando sus conversaciones con la capitana Chen. Porque, jefe de guerra, el proyecto requiere diferentes formas de pensar. La lógica Borton, la determinación Krex, la intuición etérea, la sabiduría de los guardianes. Cada especie aporta perspectivas únicas que no pueden ser replicadas ni conquistadas. Nos necesitan no por nuestros recursos o nuestra sumisión, sino por nuestras mentes. La pantalla cambió una última vez, mostrando una grabación de la capitana Sarah Chen dirigiéndose a los representantes de la Confederación reunidos durante la gran reunión. Sus palabras habían sido transmitidas a todos los mundos de la galaxia, pero su impacto todavía se sentía. Amigos míos, dijo su voz grabada, no son seres primitivos que se han topado con la presencia de dioses. Son nuestros vecinos, nuestros colegas y nuestra esperanza para el futuro. Cada especie en esta galaxia tiene algo único que contribuir a la gran obra que tenemos por delante. La grabación mostraba a la vasta audiencia de seres de cientos de mundos, todos escuchando atentamente sus palabras. El universo está terminando, continuó Chen. Pero eso no significa que la inteligencia deba terminar con él. Juntos, podemos construir algo que sobrevivirá a las propias estrellas. Un nuevo cosmos donde la conciencia pueda florecer para siempre. Donde cada sueño, esperanza e historia pueda sobrevivir a la muerte térmica de la realidad. Hizo un gesto, y el espacio alrededor de la reunión se volvió transparente, mostrando la red cósmica que conectaba todas las galaxias. Corrientes de luz pulsaban entre cúmulos estelares distantes, transportando información y conciencia a través de distancias inimaginables. Este ya no es solo nuestro proyecto, dijo Chen. Pertenece a cada ser pensante que existe. La pregunta no es si son dignos de unirse a nosotros. La pregunta es si somos dignos de su confianza. La grabación terminó, dejando a los líderes de la Confederación en un silencio contemplativo. Finalmente, el anciano Timot habló por todos ellos. Almirante, ¿cuál es su recomendación? Skar miró cada rostro en la pantalla. Estos seres que habían moldeado el destino de sus civilizaciones durante siglos. Honrados líderes, he pasado mi vida creando mapas de la galaxia. Pensé que estaba trazando los límites del espacio conocido, marcando los límites de la exploración y el descubrimiento. Hizo un gesto hacia la ventana donde las estrellas brillaban con su luz eterna. Estaba equivocado. El Atlas Galáctico no termina en el borde. Se transforma. Lo que llamábamos espacio vacío es en realidad el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Los humanos no solo nos han invitado a unirnos a su comunidad. Nos han invitado a ayudar a escribir el próximo capítulo en la historia de la inteligencia misma. La votación, cuando llegó, fue unánime. Todas las civilizaciones importantes de la Confederación aceptaron la oferta humana de asociación. No porque no tuvieran otra opción, sino porque la alternativa, permanecer para siempre pequeños en un universo que era vasto más allá de la imaginación, era inaceptable. Durante los meses siguientes, comenzó la transformación. Maestros humanos llegaron a los mundos de la Confederación, compartiendo conocimientos que revolucionaron su comprensión de la ciencia, la filosofía y la conciencia misma. Estudiantes de la Confederación viajaron a las instalaciones humanas, aprendiendo a pensar en dimensiones que nunca habían conocido. Los cambios no fueron solo tecnológicos. A medida que las especies comenzaron a comprender su verdadero lugar en la comunidad cósmica, los viejos conflictos parecieron mezquinos y sin sentido. Los Krex redirigieron su cultura guerrera hacia la protección de las civilizaciones en desarrollo. Los Bortons aplicaron sus mentes lógicas a resolver problemas que habían desconcertado a la galaxia durante milenios.
Los seres etéreos aprendieron a tocar la conciencia multidimensional que conectaba a todos los seres pensantes. Pero quizás el cambio más profundo fue en la perspectiva misma. El almirante Scar se encontraba una vez más en el puente de la gloria eterna. Pero la nave ya no era la misma que había partido para cartografiar la última frontera de la galaxia. La tecnología humana la había transformado en algo que podía viajar entre dimensiones, existir en múltiples realidades simultáneamente y percibir la estructura subyacente que conectaba todas las cosas. Su tripulación trabajaba en puestos que respondían al pensamiento en lugar del tacto. Sus instrumentos podían detectar la espuma cuántica que subyacía a la realidad, las redes conscientes que abarcaban supercúmulos galácticos y las grandes construcciones que se preparaban para el nacimiento de nuevos universos. «Señor», dijo su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo un mensaje de la capitana Chen. La siguiente fase del proyecto está lista para comenzar». Scar asintió. La siguiente fase implicaría el contacto con civilizaciones en otras galaxias, seres tan avanzados que incluso los humanos los consideraban misteriosos. Especies que habían trascendido no solo las limitaciones físicas, sino los límites entre la existencia y la no existencia. Establezca rumbo a las coordenadas que ha proporcionado, ordenó. Mientras la gloria eterna comenzaba su viaje hacia encuentros que harían que su primer contacto con los humanos pareciera simple en comparación, Scar reflexionó sobre cuánto había cambiado. La galaxia que había pensado que estaba cartografiando resultó ser solo una pequeña habitación en una mansión cósmica que se extendía a infinitas dimensiones. Los mundos de la Confederación ya no eran civilizaciones aisladas que competían por recursos y territorio. Eran estudiantes en una universidad que abarcaba toda la realidad, aprendiendo de maestros que habían olvidado más sobre el universo de lo que la mayoría de las especies llegarían a saber jamás. Y en algún lugar de la vasta red de conciencia que conectaba a cada ser pensante que existía, nacían nuevos pensamientos, ideas que sobrevivirían a la muerte de las estrellas, sueños que perdurarían más allá del fin del tiempo, historias que se contarían en universos aún por crear. El Atlas Galáctico había terminado efectivamente donde comenzaba el espacio humano. Pero lo que había comenzado en su lugar era infinitamente más magnífico. Era el Atlas de la posibilidad misma, cartografiado no en términos de distancia y territorio, sino en términos de conciencia y potencial. El almirante Scar sonrió mientras las estrellas cambiaban alrededor de su nave transformada, llevándolo hacia aventuras que habrían sido inconcebibles solo unos meses antes. El universo era vasto, extraño y lleno de maravillas más allá de la imaginación. Y por primera vez en su vida, comprendió verdaderamente que los viajes más importantes no se medían en años luz recorridos, sino en la expansión de la propia mente. Detrás de ellos, la galaxia continuaba su antigua rotación a través del espacio. Pero ya no era la misma galaxia. Había despertado a su verdadera naturaleza como parte de algo mucho más grande. Y en ese despertar, cada estrella brillaba un poco más. Cada mundo pulsaba con nuevas posibilidades. Y cada ser pensante comenzaba a soñar sueños más grandes que el propio cosmos. Las leyendas habían humillado a los audaces, pero lo habían hecho con amabilidad en lugar de con conquista. Y en esa humildad, un nuevo capítulo en la infinita historia de la inteligencia había comenzado. Si este viaje por el cosmos ha expandido tu mente, no olvides dejar una estela de luz con tu me gusta y suscríbete para que juntos podamos seguir explorando las infinitas historias que el universo tiene para contar.